Así es, nosotros continuamos con más entrevistas. Ahora ya se encuentra junto a nosotros en este espacio de entrevistas de opinión la doctora Sandra Rueda, legisladora por Napo de la bancada de Construye. Ella alertó que en aeropuertos como el de Jumandi, situado en su provincia, la ausencia de control ha propiciado la ocurrencia de irregularidades y presuntos actos ilícitos, por lo que resaltó la urgente necesidad de establecer normativas más firmes en el proyecto de ley de protección del espacio aéreo. Y para conocer sus hallazgos y también las recomendaciones, conversamos con la legisladora este día que nos acompaña hoy. Muy buenos días, bienvenida. ¿Cuáles son esas observaciones para poder combatir estos actos ilícitos, asambleísta? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación de Gamavisión también y por supuesto para dar a conocer al país la situación en la que se encuentra nuestra provincia de Napo. Debo mencionar que como parte y miembro de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral del Estado, nosotros hemos mantenido algunas diligencias que se las realiza justamente con aquellas instituciones que tienen y que están velando por el control de nuestro espacio aéreo. Una de esas, por supuesto, la Dirección General de Aviación Civil. Y en estas pudimos nosotros también plantear la real situación en la que se encuentra nuestra provincia y justamente este aeropuerto que ya tiene años y que lamentablemente oficialmente no se encuentra en uso, pero que tenemos conocimiento y sabemos por las muchas actividades que se realizan, me refiero en este caso a las actividades mineras ilegales y que lamentablemente tienen que ver justamente con actividades que van con delitos transnacionales como son el narcotráfico, están concatenadas, se encuentran y se realizan lamentablemente en situaciones, claro, que no son oficiales, que supuestamente son clandestinas, pero que lamentablemente se están dando, y uno de esos factores que nos da y nos brinda esta observación que la hemos dado es el hecho de que justamente no existen regalías de parte de todo el oro que se extrae de mi provincia a vista y paciencia de los órganos de control y que no son debidamente reportados, que no existe por supuesto estas regalías, como digo, y que lamentablemente la gran excusa de los concesionarios que existen en nuestra provincia es el hecho de que estas actividades se realizan en forma ilegal de parte de mineros ilegales, pero que lamentablemente ni esa actividad ilegal es controlada por los organismos de control. Es un aeropuerto que, según nos informa, está cerrado, pero que sí está abierto para cierto tipo de actividades irregulares que ya han sido detectadas. Ustedes ya denunciaron esto en la visita a la Dirección Nacional de Aviación Civil. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron de las autoridades? Efectivamente, es lo que nosotros indicamos, bueno, lo indiqué personalmente, ya que son los encargados del control de todo nuestro espacio aéreo y por supuesto de aquellos establecimientos, de aquella infraestructura como los aeropuertos a nivel nacional que deben ser supervisados y controlados. Nosotros ese día, ciertamente fue la semana anterior que yo puse en conocimiento y están conscientes de que se debe manejar un control. Ahora, hay que ser claros, no es un hecho por sus características legal y por lo tanto son acciones y actividades que lamentablemente en nuestra provincia y en todas aquellas en donde se están realizando actividades mineras, también el hecho de que hay actividades mineras ilegales que no están siendo controladas. Justamente en estas últimas semanas en mi provincia ha habido controles en los cuales se ha incautado maquinaria, se ha procesado de cierta manera a personas que se encuentran dentro de concesiones pero que se realizan actividades mineras ilegales, pero que lamentablemente no llega a más, hay que ser claros, tampoco es que se tiene el apoyo en este caso, quienes deben realizar acciones de investigación. Y esto significa que siguen habiendo esta fuga de los recursos, principalmente de aquellos que vienen de la minería, que se han enmarcado en un hecho de solamente denunciar actividades ilícitas, pero que tampoco son controladas. Asambleísta, ¿y cuál sería su propuesta desde el curul, desde el legislativo? Bueno, primero yo ya he presentado en calidad de asambleísta una propuesta de reforma a la misma ley, en este caso al Código Orgánico Integral Penal, para
primero un endurecimiento de penas y luego el hecho de que se debe calificar, como efectivamente tiene que serlo, los delitos ambientales no solamente en contra de la naturaleza, sino directamente en contra de la vida. Y en eso también justamente hubo una resolución en cuanto a la comparecencia del ministro de Salud a la Asamblea Nacional por el alto porcentaje de metales pesados que se encuentran en los alimentos. Pero también hay que pensar en estos metales por la utilización hasta de mercurio en quienes, en mi provincia al menos, son consumidores directos de los recursos hídricos. Estos recursos hídricos que lamentablemente están siendo contaminados desde hace mucho tiempo porque las actividades mineras ilegales las realizan en el lecho de los ríos y no existe control. Esto es una contaminación directa y lo hemos presentado a través de informes que la academia, en este caso la Universidad Iquian, que es nuestra regional, que está en la ciudad del Tena, en la provincia del Napo, presentó ante las autoridades los altos niveles de contaminación de muchos ríos. Y esto se sigue lamentablemente practicando a vista y paciencia del Ministerio del Ambiente, de la Agencia de Regulación y Control y de las entidades que deben controlar. Asambleísta, ya en su comisión se encuentran analizando el proyecto de ley de protección del espacio aéreo. ¿En qué consistiría este proyecto de ley? Bueno, en cuanto al proyecto de ley, nosotros ya estamos ciertamente en trámite y es por esto que estamos realizando actividades directas con quienes forman parte de esta protección y control del espacio aéreo. No ha entrado al debate todavía, ¿no? No, todavía se está armando esta ley, pero la estamos realizando justamente con las fuerzas, con la FAE, en este caso la Fuerza Aérea Ecuatoriana, estamos también con la Dirección General de Aviación Civil y otros organismos y por supuesto profesionales en la materia para que nos permitan armar de la mejor manera esta ley que es básica principalmente para la protección de nuestro espacio aéreo y por supuesto para acciones en las cuales se pueda responder a aquellos posibles ataques que puedan existir, cuestión que no ha estado en la ley y que por supuesto tiene muchísimos años y no ha sido ni reformada ni considerada en cuanto a la protección. Mire, los niveles de inseguridad, de delincuencia que tenemos en el Ecuador requieren de urgencia este tipo de norma. Asambleísta, ¿y usted considera que este proyecto de ley sería suficiente para poder acabar con todos estos problemas ilícitos que usted nos ha comentado y todas estas afectaciones a la población allá en su provincia? Bueno, la idea es que este proyecto de ley sirva para que todo el Ecuador tenga la normativa que permita no solamente dar aviso, alertar, sino también proteger y, por qué no decirlo, en ciertos casos, cuando sea necesario, responder por la seguridad de nuestro espacio aéreo. Nos hemos dado cuenta de la inseguridad en la que se encuentra nuestro país, es lamentable decirlo, pero los altos niveles delincuenciales y cómo utilizan a nuestro país, no solamente como tránsito, sino también como base para realizar estas operaciones a nivel transnacional de la delincuencia organizada, requiere de urgencia de esta normativa y es en la que estamos trabajando como Comisión de Soberanía y de Seguridad del Estado. Y se va a requerir también de más recursos para poder también mejorar estos controles. Bueno, efectivamente tiene que estar unida las dos situaciones, ¿no? No solamente es el tema de la norma, sino también el recurso que permita actuar. Es lamentable decirlo, hay situaciones en las cuales la Fuerza Aérea Ecuatoriana requiere de bastante apoyo en cuanto a presupuesto porque también se requiere el equipo que permita realizar estas actividades, ¿no? Y también es necesario decirlo que la misma entidad como es la aviación civil requiere del aporte del Estado ecuatoriano para poder ejercer esta actividad de control de las actividades que se realizan en nuestros aeropuertos y, por qué no decirlo, también en todo el espacio aéreo ecuatoriano. Asambleísta, muchísimas gracias.